Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua en Sistema Educativo de Salud para Bienestar, CIESLABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde al seminario permanente de Atención Primaria de Salud y Más Bienestar. El tema del día de hoy es identificación de las necesidades de salud en la población. Nos acompaña el doctor Arturo Mompin Ramírez. Él es médico general egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha cursado una maestría en Administración de Calidad en Gestión Pública Local en el Instituto de Administración Pública de Puebla, un doctorado en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, un doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública de Puebla y ha cursado diplomados enfocados en desarrollo de habilidades gerenciales y de análisis como inteligencia epidemiológica, evaluación y mejora de la calidad de los servicios de salud. Además de bioestadística aplicada a servicios de salud, su experiencia laboral en el servicio público ha sido de más de 16 años en la Secretaría de Salud, de los cuales 13 años fueron en el estado de Puebla, como médico de unidad de primer nivel de atención, coordinador del Programa Estatal de Promoción de la Salud y Prevención de Cólera, Urgencias Epidemiológicas y Desastres. Ha trabajado en la coordinación y logística de control de abasto y capacidad operativa en unidades de segundo nivel y como jefe estadística en Hospital General de Chirurgia, como jefe de Departamento de Vigilancia Epidemiológica, como subdirector de epidemiología y como director de salud pública, teniendo a cargo programas de inteligencia epidemiológica, enfermedades transmitidas por vector, prevención de VIH, vacunación universal, urgencias epidemiológicas, prevención de la tuberculosis, zoonosis, salud materna y reproductiva, enfermedades crónicas, promoción de la salud. En unidades de primer nivel, medicina tradicional, salud bucal y laboratorio estatal de salud pública. Actualmente labora como titular de la División de Procesos de Atención Médica de primer nivel en los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia y si así desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en el perfil de Facebook que sí sabe. Doctor Mompin, un placer que esté con nosotros y pues le agradecemos que haya querido participar con nosotros en la sesión del día de hoy. Bueno, muchas gracias, es un placer. Vamos a dar paso a la temática. Hoy vamos a hablar sobre identificación de las necesidades de la población para la solución de sus problemáticas, en este caso en materia de salud. A ver, ahí ¿lo pueden ver bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como les comentaba, el objetivo de esta sesión es básicamente tener reconocimiento y entender la relevancia que tiene el proceso de la integración de información para poder lograr una adecuada detección de las necesidades que permitan focalizar estrategias para la solución de problemáticas en salud. Quienes ya han estado conmigo o quienes han tenido alguna charla conmigo saben que me gusta iniciar alineando términos para que todos estemos dentro del mismo enfoque, sobre todo porque, por ejemplo, si yo les digo piensen en un árbol, cada quien va a pensar en un árbol diferente, en forma, tamaño, especie, e incluso esa relación de razonamiento puede estar vinculada a alguna experiencia vinculada con un árbol. El árbol que le tira las hojas al carro, el árbol que tienen que podar, o vaya, o alguna experiencia que hayan tenido. A quienes les gustan las plantas, sobre todo, pues, tienen muchas más experiencias. ¿Sí? En ese sentido, pues tenemos que alinear el concepto de lo que es necesidad. Todos hablamos de necesidades, todos tenemos necesidades, todos expresamos y entendemos dentro de todo nuestro contexto y experiencia lo que es una necesidad, ¿sí? Básicamente, el diccionario de la lengua española nos define la necesidad como el femenino del impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. Es decir, en una condición que detona un efecto a raíz de una causa. También lo define como aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir, es decir, que no podemos prescindir de ello, o una carencia de las cosas, es decir, todo aquello que es necesario, por ejemplo, para la conservación de la vida, la falta continua de alimento que hace desfallecer, por ejemplo, cuando hablamos de temas de necesidad alimenticia, o el peligro o riesgo que hace, del cual se precisa un auxilio
urgente. Tan solo aquí el diccionario de la lengua española nos determina 5 diferencias, lo que pudiera estar enfocado el término de lo que es necesidad, ¿sí? Nosotros a lo largo de nuestro desarrollo profesional también hemos estado confrontados o hemos estado vinculados con otros aspectos de lo que implica una necesidad, ¿sí? Por ejemplo, un componente de educación, psicología, de política o de salud pública, ¿sí? La perspectiva de la educación, por ejemplo, está enfocada sobre todo en la investigación en la educación y la planificación, en donde vinculan el proceso de parametrización o de estandarización de los niveles, de los diferentes niveles de aprovechamiento académico para poder definir cuáles son las necesidades de desarrollo de programas educativos, las necesidades de implementación de estrategias y pues de esta manera pues la investigación educativa forma sobre las necesidades un vínculo entre la innovación, la mejora, el cambio, la prevención o la resolución de problemas. En materia de la psicología, pues el concepto de necesidad pues va siendo un concepto que está centralizado sobre todo el estudio de la comprensión de lo que motiva al ser humano para generar un cambio. En este ámbito, pues obviamente la necesidad pasa como el sentimiento o el estado ligado a una vivencia, a una experiencia y al esfuerzo que está orientado para suprimir esa falta de o corregir una situación en esa carencia o no volver a experimentar lo que ha sucedido. Es una cuestión un poco más subjetiva, una cuestión más sentida. Y hago énfasis en esta parte del sentir. En el ámbito de las políticas sociales, que es donde estamos un poco más desarrollados, pues está fijado el concepto sobre todo en la asociación al origen del desarrollo del estado del bienestar, en el sentido de que implícitamente el concepto incluye la posibilidad de identificar las necesidades objetivamente, poder medirlas, emplearlas para dimensionar diferentes condiciones que necesitan atención para mejorar la protección social. Y por último, nuestro campo plenamente, que es el concepto de la salud pública, el concepto de necesidad tiene una acepción en 2 componentes, en lo individual y en lo social, o en lo público o colectivo, ¿sí? Es decir, un concepto de necesidad centrada en la persona y un concepto de necesidad centrada en la colectividad. Avedis Donavedian en algún momento define también esta parte de la necesidad como una desviación de la salud o una deficiencia o una ausencia de la salud que determina criterios biológicos o epidemiológicos y que encaminan precisamente a tomar medidas preventivas o enfoques en el tratamiento y en el control y la erradicación. Y es precisamente Avedis Donavedian quien define también un abstracto, un concepto de lo que es la salud y la enfermedad a raíz y no partiendo del concepto que nosotros tenemos de salud y enfermedad que tiene la Organización Mundial de la Salud, sino partiendo de un concepto de transición entre condiciones de presencia o ausencia de parámetros. Y este paradigma de presencia o ausencia de parámetros también va ligado a la transición de lo que viene siendo la magnitud de la necesidad. ¿Sí? Es decir, de un estado de no morbilidad a un estado de morbilidad severa, que incluso puede llegar a la muerte, puede tener diferentes escaños o diferentes niveles de necesidad en el transcurso de la vida de una persona. ¿Sí? Podemos pasar desde un concepto de lo que define Avedis Donavedian como salud positiva, que no es una salud plena, es decir, completa ausencia de algún estado de morbilidad, sino simplemente es una condición que interactúa con diferentes parámetros que condiciona el bienestar del individuo, hasta elementos que van deteriorando este sentido o esta salud positiva para poder presentar diferentes cambios en las condiciones fisiológicas que requieren atención y que requieren elementos para resolver esa atención y que también está vinculado a la presencia de factores de riesgo, a las condiciones de discapacidad y a un efecto que puede ser como la mortalidad. Pero también Avedis Donavedian define que esta transición o este paso
no es un paso unidireccional, sino es un cambio que se maneja de forma bidireccional, porque puede haber un retroceso en estas condiciones de la morbilidad hacia la no morbilidad. También nos permite establecer una taxonomía de este concepto de necesidades en dos parámetros, la centrado en la persona y lo centrado en la perspectiva de la profesional o del técnico. Cuando hablamos de lo que es el concepto de la necesidad del individuo, partimos o lo centramos de todo lo que es la necesidad sentida, es decir, nuestros pacientes pueden sentir la necesidad de ir a un centro de salud con piso de mármol y pantallas planas en cada una de las áreas, ¿no? Pero dentro de una necesidad normativa, no necesariamente esa necesidad tiene una coherencia o una lógica dentro de la priorización de la satisfacción de necesidades, ¿sí? Y tenemos también la necesidad expresada, es decir, lo que el paciente nos dice, y otra es la necesidad comparativa, lo que nosotros interpretamos de lo que nos dice contra los elementos de parámetro de lo que se define en un rango de normalidad o de estandarización de acuerdo a los criterios, ¿sí? De igual forma, dentro de la necesidad normativa, nosotros como trabajadores podemos tener una interpretación de lo que es necesario, es decir, necesito un internet de 250 gigas de memoria para poder trabajar, porque además necesito escuchar música todo el tiempo, y dentro de la normatividad, pues no es necesario que estés escuchando música todo el tiempo, simplemente es necesario que tengas un nivel de banda ancha suficiente para poder desempeñar tus labores operativas. Entonces, cada uno de nosotros nos enfrentamos a una interpretación de esta perspectiva de la necesidad, desde lo que nosotros sentimos, nosotros expresamos con base en nuestras vivencias, y lo que la persona o el instituto, la empresa o quien sea que tenga que ver la forma de cómo resolver las necesidades, interpreta y le da su magnitud. Aquí la cuestión es que también tenemos que entender que usamos el término de necesidad de manera muy arbitraria, porque hay una diferencia importante que radica entre lo que es una necesidad y un problema. Primero tendríamos que cuestionarnos si todas las condiciones en salud son necesidades. Por ejemplo, hemos escuchado el argumento de necesito una consulta dental, ¿sí? Necesito una consulta médica, o en el ámbito comunitario necesita agua potable o necesita médico, ¿sí? No necesariamente por expresar o usar la palabra necesidad estamos hablando de manera correcta, y no necesariamente estamos enfocándonos en lo que se requiere, porque al final de cuentas estos dos argumentos en realidad son requerimientos, ¿sí? Requiere una consulta para poder resolver un problema en salud. Requieren agua potable para resolver un problema de acceso, para resolver la morbilidad o enfermedad raíz aguda. Requieren un médico en la unidad para resolver la atención de las necesidades en materia de salud, ¿sí? Conceptualmente hablando, la necesidad en salud pues es un subconjunto de condiciones que precisamente requieren atención, ¿sí? Ahora, para fines prácticos, Avedis Donavedian también en algún momento definía como la necesidad de salud, la desviación de la salud, entiéndase la enfermedad, la discapacidad o este concepto mórbido, como la representación de un problema. Y la necesidad hace referencia a lo que se requiere para solucionarlo, ¿sí? Entonces, aquí es importante entender esta diferencia entre lo que es una necesidad y lo que es un problema, porque al final los problemas devienen en necesidades. La necesidad en sí es un estado de enfermedad percibido por el individuo y definido por el personal médico. Es decir, el personal médico parametriza este nivel de necesidad o esta magnitud de problema también, que requiere un nivel de necesidad, de atención de necesidades. Aquí es donde entra en juego la interpretación de la magnitud de la necesidad, es decir, partiendo de la necesidad como un factor de riesgo, una condición fisiológica o un problema,
se requiere un elemento para atenderla, ya sea médico, hospital, medicamentos, servicios, transportes, tubería, lo que sea, para lograr un objetivo. Es decir, mejorar la condición de lo que se requiere atender. ¿Sí? Al final, para poder resolver las necesidades, necesitamos un medio, necesitamos un elemento, necesitamos un artículo, algo que nos permita transitar del punto de origen, que es la problemática, hacia la finalidad o el objetivo, que es mejorar las condiciones de salud. Y en este punto es donde nos centramos todos nosotros como prestadores de servicios de salud de alguna manera, desde el ámbito administrativo, el ámbito tecnológico, el ámbito de prestación de servicios, el ámbito de gestión. Todos aportamos, somos parte de ese medio para resolver la necesidad. Y como parte de ese medio tenemos que ser conscientes de qué es lo que hacemos. ¿Qué vale, de qué vale, para qué sirve lo que yo estoy haciendo? ¿Sí? Tener entendimiento de qué hago, con qué lo hago, cómo lo hago, con quién lo hago, para qué lo hago, cuál es el objetivo de que lo haga y si realmente sirve de que lo haga. Muchas veces perdemos de vista el objetivo final o el objetivo principal de nuestras funciones como servidores públicos para poder mejorar las condiciones de salud. ¿Sí? Alguien en algún momento nos decía la magnitud o el nivel de responsabilidad que debemos entender o que tenemos radica precisamente en el nivel de nuestra toma de decisiones, cual puede ser desde el 1 a 1, es decir, quien está en la consulta y de 1 a 1 se dedica a salvar vidas, precisamente tomando adecuadamente la presión, tomando adecuadamente la temperatura corporal, midiendo adecuadamente, haciendo un adecuado diagnóstico, haciendo una adecuada consulta, o también a través de el ámbito administrativo, en donde una buena o una mala decisión pone en riesgo la vida de toda una población. ¿Sí? Entonces, esta magnitud de responsabilidades también nos tiene que hacer razonar sobre la magnitud de la importancia que tiene nuestro trabajo y cómo lo hacemos y cómo lo hacemos. A veces nos sentimos agobiados sobre el tema de lo que hacemos, ¿sí? Estamos sujetos a una formoterapia, ¿sí? Primero saber entender por qué estamos en este lugar, por qué estamos en esta unidad médica, por qué estamos en esta oficina. Y de repente empiezan a entrar procesos de frustración o procesos de insatisfacción cuando vemos la necesidad de generar cambios en nuestro entorno. Y pues obviamente todo esto está vinculado a la cantidad de documentos, de la cantidad de procesos, de la cantidad de situaciones que podemos estar llenando trabajando. Por ejemplo, en la unidad médica, el llenado del expediente clínico, el concentrado intermedio, el SUIV, el CIS, la toma de signos vitales, la medición de la red de frío, las visitas domiciliares, las hojas de paloteo, las consultas a sana, los formatos de seguimiento terapéutico, el control de biológico aplicado, consentimientos informados, consentimientos de procesos, control de esterilización, comprobantes de biológico aplicado, cambios de guardia, recetas de laboratorio, referencia, CAR rojo, portal de gestión de salud. Todo eso hay que hacer. ¿Sí? Al final, todos estos elementos tienen una finalidad y están enfocados también precisamente a la dinámica con la que nos enfrentamos. El objetivo principal de recolección de datos. El hecho de toda esta documentación tiene una esencia, tiene un sentido. Y es precisamente generar información útil. ¿Para qué? Para poder generar la administración, para lograr la gestión, para lograr la organización, para poder desarrollar lineamientos que nos permitan planificar, estructurar y focalizar el diseño de estrategias que puedan ser más útiles para la toma de decisiones. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que esa información que nosotros utilizamos, que nosotros generamos, debe tener ciertas características. Debe ser precisa, debe de ser oportuna, debe de por sí misma completar y cumplir sus fines, debe de tener significado, debe de tener integridad, es decir, que se apegue a las reglas semánticas, incluso a las reglas normativas, y debemos tener también una condición de lo que es la seguridad en las estrategias de recolección de datos, porque el hecho, por ejemplo, de perder una USB no es solamente el haber perdido un aparato, sino lo que implica en el riesgo por la información que posee.
Pueden ser solamente esbozos de documentos, pero incluso puede ser fotografías de nuestra familia. Entonces, puede esa magnitud de riesgo ahí a la hora de no considerar la seguridad con los procesos que manejamos nuestra información. Y entender que toda información está dentro de un proceso de entrada y salida. Es decir, todo lo que ustedes introducen en el sistema de información va a pasar por un entorno de análisis y va a tener un proceso de salida. Y ese proceso de salida va a ir hacia los tomadores de decisiones que van a analizarla y van a usarla para poder justificar la asignación de recurso médico, de recurso material, de recurso humano, pero siempre y cuando la información tenga cierto proceso de calidad. ¿Para qué nos sirve? Pues ya lo he dicho, para la orientación de programas, para intervenciones que requieren la atención de los padecimientos o, por ejemplo, en situaciones de riesgo que afectan a la comunidad de forma grave, si esta información tiene que tener cierta prontitud. Hablando, por ejemplo, en situaciones de contingencia. La información que se recaba en contingencia tiene un proceso un poco diferente al que se recaba de manera habitual. ¿Por qué? Porque hay una urgencia, pero la urgencia no tiene que demeritar la calidad, la integridad y la veracidad de la información. ¿Ante qué nos enfrentamos? Todos nosotros somos parte de un sistema que tiene cierta fragilidad porque se encuentra sobrecargado. A lo que yo les he comentado, siempre digo, el síndrome del Gollum, ¿no? En donde cada programa, persona, planificador, individuo, tiene su preciosa información y no la suelta a menos que haya una indicación tajante y directa, y aún así con recelo y le entregan de manera parcial, o incompleta o a última hora con rezagos, ¿no? También nos podemos encontrar a que cada programa se está enfocado en sus indicadores, en su estrategia, en su normativa, sin entender cómo se integra, cómo se articula con el resto de los programas, con el resto de las estrategias, y que su información es esencial para la operación y para la atención de la población. Porque al final, cuando nosotros atendemos a un paciente, no lo atendemos solamente por el dedo chiquito del pie derecho. O sea, atendemos al paciente de manera integral, como individuo, como fuente o foco de diferentes estructuras programáticas. Todos tenemos que ver de alguna manera en este paciente y en esta población. Lo mismo pasa en la administración. Todos estamos articulados dentro de un mismo conjunto de prestadores de servicios de salud y todos en este conjunto tendríamos que entender cómo el omitir, el compartir o el evitar el llenado de información puede afectar este flujo de información. Y algo que no pasa mucho, pero que lo ejemplifico porque esto no pasa en México, la información recolectada pero no empleada, ¿no? Toda esa cantidad de archivos que vamos recuperando y les vamos poniendo en la carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, carpeta ya merito, carpeta revisada, ok, ya casi ya se fue. Y que en el momento en que lo archivamos, ahí se quedó. No le volvemos a dar un uso, no lo vinculamos con otros procesos o no le pasamos al siguiente compañero del escritorio de lado para que ejecute el análisis que a mí me está faltando o que es complementario a lo que yo estoy haciendo. Todo esto forma parte de un ciclo vicioso en el proceso de la información. De entrada, pues hay inercia, hay una inercia en la toma de decisiones. Muchas veces puede haber intereses excepcionales y esto va afectando la toma de decisiones, que va vinculado precisamente a generar una demanda débil, porque los datos que se van generando empiezan a perder confiabilidad. La toma de decisiones empieza a ser un poco más sesgada. Y entonces empieza a haber debilidad en el sistema de información porque empieza a haber una limitada capacidad para analizar los datos y esta limitada capacidad de los datos determina un cambio en el enfoque de necesidades que cada vez va siendo más empobrecido o insuficiente para satisfacer esas necesidades. Si se dan cuenta, con el proceso, este ciclo vicioso regresa porque al haber una escasa demanda de necesidades, hay una toma de decisiones también inadecuada en el proceso de recolección o generación del dato. ¿Por qué es importante el dato? O sea, ¿por qué queremos esta información? Necesitamos saber que todo va bien. Todos conocen a este personaje. Y si no lo conocen, se los tropicalizo.
¿Cómo sabemos que va bien con este individuo? A simple vista podemos saber que es un ave, que está desarrollado, pero no sabemos si está bien o no desarrollado. Necesitamos un elemento de comparación, un elemento para poder identificar si en el cambio de tiempo, es decir, en este proceso de transición temporal, ha presentado un cambio positivo o un cambio negativo o no ha presentado ningún cambio. Es decir, necesitamos este elemento de comparación, pues nos puede permitir la diferencia de cambio que hay en esta línea de tiempo. Hablando de nuestros hijos, es el motivo por el cual agarramos a los niños, los pegamos en la pared, trazamos una línea, el siguiente mes los pegamos en la pared, trazamos una línea y vamos midiendo el cambio. Si el niño lleva un adecuado crecimiento para el tiempo, sabemos que está bien. Pero si el niño no ha presentado un cambio en 3, 4, 5 o 6 procesos de medición, nos empezamos a preocupar porque entendemos que no está bien. En materia de salud es exactamente lo mismo. Ponemos a nuestra comunidad contra la pared, es decir, un proceso de medición, analizamos los cambios que ha tenido esta población en este proceso de salud, y si ese cambio es adecuado para el tiempo en el que se han presentado esas mediciones, podemos analizar que las estrategias están funcionando. Pero si el cambio no se ha dado, o el cambio es más lento, o incluso en lugar de crecer, se está contrayendo, es decir, está empeorando la condición, tenemos que tomar decisiones. Y ahí la temporalidad, el flujo de información es importante. Y algo que debemos de entender es que en esta práctica de colaboración personal, todos tenemos que ver con el flujo de información, todos aportamos datos. Tanto los que formamos parte del sistema de salud como los que no forman parte del sistema de salud aportan información relevante para la atención de salud de la población. Toda la información se integra, todo se articula precisamente en ese entorno. Nuestros procesos de vinculación de información, de análisis, están centrados precisamente en la persona para poder garantizar que al final el individuo pueda tener o recibir los recursos. Lo que debemos entender son las diferencias, y esto lo hemos platicado con los temas de gestión de salud poblacional. El hecho de que tengamos dos localidades del mismo tipo no quiere decir que sean iguales solamente porque tienen el mismo número de habitantes. Hay diferencias esenciales en cada uno de ellos, desde la ubicación, la altura, la temperatura, el tipo de población, el tipo de precipitación, los riesgos que tienen de acuerdo al entorno fronterizo, los riesgos que pueden tener, que desarrollen por estas condiciones geográficas para ser más o menos vulnerables a cierto tipo de enfermedades. Si nosotros entendemos esas condiciones, esas características que dan las diferencias y aprendemos a medirlas, aprendemos a analizarlas, aprendemos a observar esas variaciones, podemos entonces entender la dinámica con la cual tenemos que implementar o dejar de implementar estrategias. Para eso es la gestión de salud poblacional que hemos estado promoviendo, porque al final es un proceso que está sentado en las personas, que utiliza datos proactivos, que está considerando las diferencias, que está basado en los determinantes sociales y que a través de un proceso de evaluación desde lo local hasta lo central, es decir, hasta el nivel federal, esta evaluación nos permite diseñar estrategias anticipatorias, predictivas y proactivas, ¿sí? Pero obviamente todo esto es útil siempre y cuando tengamos un proceso de análisis. Ustedes como generadores de datos deben de ser los primeros que deben tener acceso a su información para analizarla. Ustedes al generarla tienen todo este repositorio valioso de datos que les permitiría entonces diseñar herramientas como un diagnóstico de salud para tomar decisiones sobre qué hacer, de qué manera y en dónde o con qué población, con qué localidad, con qué manzana trabajar para poder ir mejorando las condiciones. Obviamente hay niveles de manejo de información. Esto que ustedes están viendo es lo que nosotros manejamos en el portal de gestión de salud poblacional. Ustedes también tienen acceso a la visión en una máscara de visualización diferente porque está centrada de acuerdo al nivel de usuario. Está el tipo de información. El personal de unidades de primer nivel ve la información de su unidad, ve cómo se comporta su unidad. Nosotros a nivel federal podemos ver un poco de más información, un poco de más detalle, pero al final todos tenemos los mismos segmentos de información.
el tipo de consultas, vemos los parámetros de la movilidad que tienen, pero también lo importante es entender que la información que proveemos se debe de articular con otros elementos. Por ejemplo, las conductas y condiciones sociales, las condiciones socioculturales, cómo afectan o cómo impactan en las condiciones de salud y cómo esto también genera riesgos y cómo genera esos riesgos pueden determinar en problemáticas y en necesidades. Al final de esto, lo que quiero entender es darles a entender que el proceso del uso de la información para detectar necesidades es un proceso de articulación, de integración, pero también de conciencia personal sobre la relevancia que tiene el dato que genera. Cuadrar el CIS no es una estrategia válida para la toma de decisiones, porque al final tenemos lo mismo del año pasado. Tenemos una inercia de información que no nos aporta, no nos dice qué es lo que realmente está pasando. Y tal vez por eso recibo lo mismo que lo mismo que el del año pasado y no lo que estoy necesitando, porque no hay un elemento que soporte el ajuste o el cálculo de necesidades. Hay que entender esa dinámica y esa variedad. También es un tema de física, ¿no? ¿Sí? Estamos sujetos, en primer lugar, a la ley de inercia, donde todo cuerpo persevera en su estado, en reposo, en movimiento rectilíneo, a no ser que se le obligue a cambiar de estado. ¿Cuál es el problema de esta ley? Que tenemos que empezar con la ley de la fuerza, es decir, generar un cambio que sea proporcional a la fuerza que lo está impulsando para generar un cambio en la dirección del vector. Y tenemos que luchar con la tercera ley de acción y reacción, que es a toda acción ocurre una reacción igual o contraria. ¿Sí? Hemos estado impulsando estrategias para la recolección de datos, para el registro de información, para mejorar la calidad de la toma de decisiones de ustedes a nivel local, pero que también sirve para nosotros a nivel federal para la toma de decisiones y para generar cambio en la proyección de estos programas que estén focalizados específicamente a necesidades específicas de sectores, pero todo con visión a entender y ser conscientes de algo esencial. Todos esos estados que tienen la problemática de salud más severa son aquellos estados que tienen el sistema de información más frágil. Y ese sistema de información se debilita desde cualquiera de los niveles. Todos formamos parte de esa fragmentación y de esa debilidad si no somos conscientes de la relevancia y el papel que tenemos en nuestras manos a la hora de llenar nuestros formatos o a la hora de registrar esa información. Muchas gracias. Doctor Murphy, muchas gracias. Pues le agradecemos mucho esta participación. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado con respecto a las necesidades de la población de la salud. Entonces, daría paso para que todos los participantes, ya sea a través de vía de Teams o a través de vía Facebook, puedan hacer sus preguntas. En este caso, pues, antes de comenzarlo, pues nada más hacemos una mención que pues tenemos bastante afluencia, al menos por esta parte de aquí tenemos alrededor de 93 personas, hasta casi 100. Y a través de vía Facebook, pues tenemos hasta alrededor de 34 personas. Entonces, nos están visitando incluso de varias estados, por ejemplo, de la clínica del Hospital del Iste, o sea, es algo interinstitucional porque nos están haciendo en una clínica Hospital del Iste, Río Bravo en Tamaulipas, por ejemplo. Nos están viendo de la jurisdicción sanitaria número 3 de Tuxpan de Nayarit y Centro de Salud de Acuamanda de Tlaxcala. Entonces, tenemos una gran influencia de diversas personas que han estado aquí con nosotros. Entonces, como les mencioné, pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Y nada más. Nada más tenemos aquí un comentario sobre el síndrome de Gollum, que es una consecuencia de la fragmentación de los servicios de salud. Y nos agradece mucho que haya estado participando. Entonces, creo que se les quedó mucho esa parte del síndrome de Gollum que mencionó sobre esta parte de la fragmentación de los servicios de salud. Y pues algunas felicitaciones. A través de vía Facebook nos mencionan, en este caso, cómo sería el proceso de evaluación de los entornos saludables o cómo consideraríamos una evaluación para este tipo de entornos, considerarlos saludables. Ajá, sí. Tu micrófono está cerrado, perdón, doctor.
La evaluación de un entorno saludable va a partir puedes partir de diferentes aristas o diferentes posiciones. Por ejemplo, en materia de promoción de la salud, el entorno saludable tratamos de integrarlo o de manejarlo como un entorno en donde los actores que integran ese entorno están vinculados a la toma de decisiones en pro de mejorar las condiciones de salud. Obviamente, para poder evaluarlo, tenemos que implementar estrategias de seguimiento, estrategias de orientación y de capacitación. No podemos simplemente llegar a una oficina y permitirnos evaluarlos como un entorno saludable si nunca se les ha hablado de lo que es un entorno saludable. Tenemos que hacer presencia con el entorno, tenemos que ir de la mano con ellos para darles todas las herramientas, la orientación, la capacitación, los talleres, que vayan a ir generando en ellos las herramientas para generar el cambio. Son ellos los que tienen que ir haciendo esto, pero la forma de esta evaluación también va a ir de la mano, no solo con el cumplimiento de las estrategias que nosotros les vayamos marcando. Por ejemplo, hacer la pausa activa. ¿Cuántas pausas activas hiciste a la semana? No solo va por ello, o sea, también tenemos que ir profundizando también en el cambio de la conducta, la concientización que tiene el mismo entorno, la participación de los diferentes actores, desde la materia social, psicológica, la materia médica, la materia de promoción de la salud, en la materia de la educación. Todos tenemos que formar parte de este concepto de la integración y de la evaluación, porque al final, cuando hablamos de un entorno que es verdaderamente saludable, es un entorno que se articula y que va operando articulado para ir mejorando sus propias condiciones. Se va renovando y se va escalando. Y el hecho de que un entorno este mes o este año, digamos que ya cumplió y se levantan su banderita y ya es saludable, no quiere decir que a partir de ella siempre van a ser saludables. Al igual que las funciones esenciales de salud pública, una vez que alcanzamos una, tenemos que irnos con la siguiente sin dejar de atender lo que ya hicimos atrás. Tenemos que ir siendo constantes con estas condiciones de cambio, porque al final, al igual con el tema de las necesidades, cuando resolvemos una necesidad, surge otra. Y no es que surja otra, sino que nuestro cambio de percepción genera otras prioridades y dentro de esas prioridades hay que resolver esos temas, ¿no? También de acuerdo a nuestras posibilidades, hasta como niños en dulcería, hasta dónde me alcanza, hasta dónde puedo llegar para poder resolver esas necesidades o hasta dónde puedo llegar para poder impactar un entorno saludable. ¿Sí? Si nada más estoy yo solito como promotor de la salud y tengo que ir a una escuela y el director de la escuela no me permite el acceso, bueno, no hay forma de cómo yo puedo definir ese entorno saludable. Tiene que ser en compañía de ella y hasta donde me lo permitan. Si nada más me dejan ir un viernes cada mes, porque es viernes previo al viernes de ¿cómo se llama? Su reunión de consejo, pues bueno, aprovecharlo y ver la forma de cómo ser las dinámicas un poco más amplias, un poco más agradables para que los niños se involucren, pero también los maestros formen parte de esta dinámica, porque mi trabajo no es solo con los chiquitos, es con todo el entorno, incluyendo el comité de padres, incluyendo la señora de la tiendita, ¿sí? Es toda una articulación. No estaría fácil trabajar el tema de entornos saludables. Es apasionante también porque implica mucha gestión, implica mucha presencia con cada uno de los sectores, pero este proceso de evaluación que se tiene que ir haciendo precisamente considerando cada uno de los elementos con los cuales vamos a estar trabajando con la comunidad. Excelente, doctor. Y justamente aquí tenemos un comentario a través de vía Facebook que nos mencionan justamente como que es muy importante que también el personal sea proactivo en el hecho de que sabiendo que es para un mejor del bienestar, pues eso va a generar un producto, o sobre todo un resultado en la población. Entonces, eso es lo que nos mencionan. Y justamente también nos están mencionando que es interesante vincular no solamente otros sectores del gobierno para cambios determinantes en la salud, considerando que esta depende de un entorno saludable y en ella se ven involucrados diversos sectores públicos.
Menciona también que de igual manera hay que fomentar un autocuidado de la salud de la población para generar un cambio de la perspectiva de su salud. Son comentarios que nos mencionan. El concepto de determinantes, aprovechando que lo mencionan, también hay que estar muy atentos porque el concepto del determinismo es muy fluctuante y va a cambiar mucho dependiendo del entorno con el que lo estés trabajando. Porque estamos acostumbrados a pensar en los determinantes sociales en salud como algo malo o algo negativo que tenemos que cambiar, pero también debemos considerar que tenemos determinantes positivos que son los que tenemos que potenciar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos evaluación de poblaciones y ver las diferencias que tienen en cuestión de sus determinantes, vemos como determinante negativo la educación, es decir, no tienen acceso a la educación. Pero ¿qué pasa si a lo mejor su determinante negativo como no acceso a la educación formal no es un tema, sino es un tema del acceso excesivo a la información no formal? Entonces también el hecho de que tenga acceso a la información no quiere decir que ese acceso a la información sea bueno. Hay que también entender esa dinámica de cómo manejamos los determinantes, cómo interactúan, cómo fluyen, porque al final, desde lo proximal, que es el entorno familiar, hasta lo distal, que es el entorno geográfico, tenemos que estar conscientes de que la interacción que hay va a impactar en cómo nuestra población se desarrolla. Y nosotros, como prestadores de servicios, también igual de forma del comentario, somos parte de esos determinantes. Podemos ser como prestador de servicio un determinante positivo o un determinante negativo, considerando que nosotros como prestadores de servicios muchas veces somos la única opción de esa población para resolver sus condiciones en salud. Y justamente va una pregunta que antes de que tenemos una previa, pero menciona Jessica Zambrano, ¿qué opina usted sobre una herramienta para medir estos determinantes sociales? Todas las herramientas son buenas siempre y cuando sepamos cómo usarlas y que estas herramientas nos den el aporte de información que necesitamos. Recuerden esa balanza que les ponía en la característica de la información, o sea, tiene que ser significativa. Hay muchas herramientas, la Organización Mundial de la Salud, OPS, tienen herramientas diseñadas para la evaluación y seguimiento de los determinantes sociales en salud, pero también hay organismos privados que se han dedicado a hacer estas herramientas, pero lo importante es que la herramienta que usemos sirva para medir lo que queremos evaluar. Porque si no me sirve y de repente tengo que adecuar o modificar o ajustar, no siempre los parámetros que me arroje van a ser útiles para la toma de decisiones. Sí es importante usar herramientas, a veces es mejor diseñar las propias con base en nuestras propias necesidades, pero si hay alguna que esté disponible y que realmente arroje la información que yo necesito, es válido. Ahora también hay que recordar que cuando estamos dentro de un ambiente normativo, también tenemos que utilizar las herramientas que nos da nuestra normatividad. En este proceso de transición, en donde servicios de salud, de la Secretaría de Salud, transitan a los servicios de salud del IMSS Bienestar, algo sobre lo que tenemos que hacer mucho énfasis es en el respeto y el apego a la normatividad, que es algo que se tenía muy laxo en ese entonces, y ahora es parte de esta tercera ley de Newton en donde tenemos que luchar contra la reacción de que antes no se seguía la normatividad, pero ahora se debe seguir. ¿Por qué? Porque somos otra institución, tenemos otros objetivos, tenemos otros lineamientos y también tenemos que respetar la documentación o las herramientas que estén vinculadas al proceso normativo. Claro, doctor. Perfecto. Tenemos otro comentario. Georgina, del Departamento Social de las Unidades de Segundo Nivel de Bienestar, menciona que es interesante los planteamientos que comparte. ¿Nos podría hablar de la importancia del expediente clínico y de todas las áreas involucradas que plasman diagnósticos y planes de acción desde la interdisciplina, así como la utilidad de los datos recabados? El expediente clínico, de entrada, es la primera herramienta legal que van a tener los prestadores de servicios para demostrar que su actuar es correcto. De entrada, es lo primero que tienen que ser conscientes, es la herramienta que más les va a ayudar a defenderse en un proceso legal. Si el expediente clínico, ya sea electrónico o impreso, está mal, corren el riesgo de perder esa oportunidad de tener un elemento de apoyo.
Independientemente de eso, que es como que la parte con donde más me gusta hacer conciencia para que lo tomen más en serio, es un proceso de recolección de datos precisamente para la toma de decisiones, no solo sobre el paciente, no de manera individual, porque el expediente clínico nos va a dar una historia, nos va a dar un cuento de lo que está pasando en ese transitar de la enfermedad del paciente hasta su proceso de salud o de recuperación o de defunción, en su caso, ¿sí? Pero también en el colectivo, el expediente clínico nos genera también una fotografía y una historia del cambio, del comportamiento, de la salud y la enfermedad de la comunidad. Entonces, el hecho de que tratamos de ir transitando, de ir implementando herramientas para modernizar estos elementos y transitar del expediente a mano a caligrafía al expediente electrónico es precisamente también para tener ese acceso a una información colectiva que nos permite tomar decisiones más focalizadas o más precisas en el comportamiento de salud de sectores más pequeños, es decir, de sectores más focalizados. Ahorita en el global tenemos información muy general que puede llegar incluso a nivel de unidad médica, pero concentrado no necesariamente por población. Sabemos que hay unidades médicas que tienen más de una localidad como responsabilidad, pero esa información no se desagrega a nivel de localidad o a nivel de colonia. Sin embargo, un expediente clínico, como nos da la información de ubicación del paciente, incluso por código postal, podríamos tener la facultad de poder entender esa fotografía del comportamiento de salud y enfermedad de esa región específica. Y eso pues, nos permitiría tomar decisiones más ajustadas o más puntuales, ¿no? Toda fuente de información es importante. Cuando doy clases me gusta siempre hacer énfasis de que ninguna información es inútil. El problema es que de repente hay muchos inútiles con información. Y sí, ahora sí que los tomadores de decisiones tienen un rol importante en este aspecto y justamente las decisiones son las que impactan a la población. Y ahora sí tenemos que tener buenos líderes para que tomen las más adecuadas. Mencionan también, doctora Ariana Carrillo, considero que es importante poder generar un trabajo interinstitucional como Instituto de Salud Pública y Bienestar, entre otras, para unificar formatos y evitar la formatitis, ya que como consecuencia de esto pues, se genera mucha absorción del tiempo de consulta y hasta cierto punto renuencia del personal y trae como consecuencia que envían información sin análisis y en algunos casos que pueden ser erróneos. Un saludo, doctora Adriana Nayarit, por cierto. Sí, realmente el trabajo interinstitucional es parte de la chamba que estamos armando. Hacer cambios nunca es fácil, y menos cuando la transición genera más incertidumbre que certezas, ¿no? Aquí el trabajo de ustedes como área central, estatal, de nosotros como área federal, es ir aplanando o allanando el camino, aclarando toda esta información, esta desinformación, estas incertidumbres para poder potenciar el trabajo colaborativo entre todos los actores del sistema de salud, porque al final de cuentas nuestro trabajo es enfocarnos en la salud de la población. Las 3, 4 o 5 dependencias que estemos en una localidad, en un estado, tenemos ese objetivo. Y entonces el trabajo que tenemos que hacer es articularnos para que el objetivo dentro de nuestra cancha de trabajo se cumpla. Por ejemplo, nosotros somos un prestador de servicios y como prestador de servicios tenemos que articularnos con el área normativa, que es Secretaría de Salud, y con el área de atención poblacional, que es el Sistema Nacional de Salud Pública, y con los demás prestadores de servicios, que soy IMSS Ordinario, ISSSTE, y además los consultorios anexos a farmacias, y además los médicos particulares, las parteras, los grupos, los chamanes, es decir, con todos los que estamos vinculados en la materia de atención de la población, debemos de generar esta dinámica de colaboración. Obviamente dentro de nuestros límites y de nuestras materias de ámbitos normativos. No podemos transgredir también la atención que no nos corresponda, que forma parte de otra área. Este año es particular porque pues, al final es un año de transición completa, pero la idea es precisamente que todos nosotros, ustedes,
vayamos de la mano con los demás actores, con los demás organismos y vayamos articulando, ¿sí? Vayamos entendiendo qué nos toca hacer a cada uno, cuál es nuestro límite de atención, hasta dónde podemos llegar y cómo esto, hasta dónde yo llego, se vincula con lo que el otro está haciendo y cómo lo que el otro define afecta y se vincula con los resultados que yo tengo que obtener, ¿sí? Esa es parte de la talacha que tenemos todos, desde lo local hasta lo central. Y la parte de la evolución es precisamente ir minimizando, reduciendo el impacto que tiene como dicen, la formatoterapia, para que podamos ser más puntuales, recolectar la información precisa, exacta, necesaria para poder diseñar estrategias e ir reduciendo la cantidad de veces que tenemos que recolectar o capturar un dato, ¿no? Haciendo una revisión de toda la documentación que me mandan para poder evaluar, pues vemos que en un estado, en un bonche de documentos, un médico tiene que repetir a veces hasta 8 veces los datos de identificación de un paciente tan solo durante una consulta, ¿no? Entonces son de las cosas que tenemos que ir simplificando y que algunos estados ya han brincado y que han pasado a mejorar sus condiciones porque ya tienen expediente clínico electrónico o simplemente porque ya reportan de manera digital al SIST de manera diaria. Entonces eso les ahorra enormemente mucho campo, mucho tramo de trabajo, que también es parte de la dinámica que nosotros buscamos, ver cómo fortalecer el sistema de información como una herramienta objetiva para la toma de decisiones y que a la larga el portal de gestión de salud poblacional dejemos de estarlo alimentando a través de lo que tenemos de las hojas diarias y lo empecemos a alimentar con lo que ustedes están reportando del sistema de información en salud y ya lo tengan ya lo tengan como una herramienta para la visualización y para la gestión. Sí, es decir, todos los elementos se están diseñando para precisamente ir migrando, ir evolucionando a una forma de gestión del dato y gestión de la información y gestión de la salud de la población más ágil, más precisa. Claro, gracias, doctor. Sí, solo no tengo que no encuentro es para corroborar la fecha, a ver si realmente es un rescue. ¿Preguntas? Ya. Estaba encendido, perdón. En este caso, mencionando y tomando como referencia a un comentario sobre la parte del Sistema Nacional de Salud Pública, que algunas acciones quedan en ese tramo de control, ¿ha habido una participación como Bienestar para esta parte de hablar de esa participación interinstitucional con este sistema nacional? Sí, claro, de hecho tenemos mesas de trabajo con el doctor Nick, por ejemplo, para precisamente ir alineando, ir definiendo los tramos de control que antes dependiendo de una dependencia y ahora pasan a la otra y los límites de nosotros como prestadores de servicio, ¿no? La idea es no transgredir entre uno y otro, pero tampoco obstaculizar. Sí, eso es lo fundamental. Y aparte también, pues, entender y como niños sin estampita, con las estampitas, ¿no? Este es mío, ya la tengo, pásame esta, te doy esta, para poder definir qué es dentro de lo normativo, lo que le corresponde a cada una de las instancias, dentro de lo operativo, lo que le corresponde a cada una de las instancias, y no dejemos un hueco o un abismo en algún tramo de control, porque puede pasar, ¿no? De repente nos repartimos también las cosas y algo tan esencial como la distribución de vacunas, por ejemplo, pudiera pasar desapercibido, ¿no? Lo diéramos por hecho. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos para que cada uno de los procesos que están vinculados con la atención de la población estén cubiertos en este proceso de transición y repartición de tramos de control. De hecho, dentro de la presentación, pues se dan cuenta hay muchas cosas que entran dentro de la parte de control del Sistema Nacional de Salud Pública como parte comunitaria, pero también están dentro de la Secretaría de Salud como órgano rector y dentro de nosotros como el prestador de servicios. A fines de evaluación, que platicaba hoy en la mañana con un compañero de trabajo, Secretaría de Salud me va a evaluar los indicadores de resultado. Yo tengo que evaluar indicadores de proceso. ¿Por qué? Porque en mi tramo, mi cancha está la atención. Está en cada uno de los procesos de atención y tengo que evaluarlos. En el tramo del otro está el resultado o el impacto que todos los prestadores de servicios dentro de nuestro proceso cumplamos, cómo va a impactar
en los resultados en la población. Es prácticamente cómo ir definiendo esos tramos de control de flujo de información y de medición, aunque tampoco nos exime de la responsabilidad de tener conocimiento de esos resultados, y por eso también medimos indicadores de resultados, pero al final, para fines esenciales de lo que compone, de lo que integra cada una de las dependencias, está muy definido. Ok, excelente, doctor. Justamente, nada más para mencionar un poquito, nos necesitan le agradezco mucho su participación, mencionan que nos están visitando desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, del Hospital General del Valle del Mezquital, del Hospital de Tadayo y desde Jalisco. Entonces, tenemos una gran participación. Creo que hasta el momento han sido todas las preguntas hasta el momento. Eh, Creo que podemos cerrar la sesión del día de hoy. Y pues, doctor Arturo, una excelente presentación que hemos tenido ahorita el día de hoy y con amplia participación de nuestros oyentes. No queda más que pues agradecerle que haya estado con nosotros el día de hoy y que pues en futuras ocasiones tenerlo también para que nos instruya sobre estos mecanismos de identificación de las necesidades y justamente cómo podemos resolverlas y ver también la perspectiva de bienestar, que ahora que estamos como nueva institución proveedora de servicios, pues justamente identificarlo y pues apoyar a la población. No sé si gusta darnos algún mensaje antes de que cerramos la sesión. No, pues muchas gracias, muy agradecido por la invitación. A todos los compañeros que han estado colaborando con nosotros, con el desarrollo de los procesos, con la implementación, con la recolección, con el envío de información, pues muchas gracias, porque al final de cuentas todo esto va articulándose de alguna forma y nos va permitiendo ir avanzando como institución. ¿Sí? No se angustien, no se desesperen, todo tiene un objetivo, porque a veces también pareciera no estar muy claro por qué pedimos las cosas, pero todo está precisamente enfocado hacia una dinámica, ¿no? Hacia diferentes procesos. Pero muchas gracias. Gracias, doctor. Pues les recordamos a todos los participantes que en este momento la plataforma CIESAVI se encuentra en mantenimiento y que hasta el día lunes podrán ustedes acceder a la misma, recordando que en ese momento pues estará lista también la sesión que acabamos de dar en este momento y que después de una evaluación ustedes podrán tener una constancia de participación. Doctor Mompin y a todos nuestros participantes y oyentes, les agradecemos mucho el día de hoy y estaremos en otra sesión más de la plataforma CIESAVI por hoy en la tarde. Entonces, estaremos esperando que ustedes puedan acompañarnos. Les agradezco a todos y que pasen excelente día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.